Muy buenos días, hoy día es miércoles 23 de septiembre y este es el programa de Yacle a través de Franja Visual en sus plataformas de radio, Grupo Franja, YouTube y Facebook. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Juan Camilo Cuesta, él nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Juan Camilo es optómetra, magíster en docencia de la Universidad de La Salle, se ha desempeñado en el sector público como optómetra de la seccional Bogotá en la Policía Nacional, en el sector privado en una IPS como optómetra ocupacional y en clínicas oftalmológicas como especialista en lentes de contacto. También es optómetra especialista en la atención de urgencias, asistente de láser refractivo y optómetra de exámenes especiales y apoyo diagnóstico. En el sector de educación se ha desempeñado como docente universitario, ponente en distintos escenarios académicos, autor de textos disciplinares y educativos como Maestros Colombianos Ilustres del siglo XX, revisor de artículos disciplinares. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad de La Salle, Bogotá, en Colombia, y es encargado de la Cátedra de Tecnología Óptica Aplicada y Teleoptometría, así como instructor de la Clínica de Optometría, investigador de dicha facultad, y también, orgullosamente, pues miembro de ella. Así que, Juan Camilo, muy buenos días, bienvenido a este programa. Estaba recordando ahora que leía las referencias tuyas respecto al título del libro en el cual habías participado, sí, que eran Maestros Colombianos del siglo XX. Sí, recuerdo obviamente que eran los inicios del texto que estaban desarrollando. Y nada, ahora nos comentarás de repente un poco más de detalle de ese trabajo concluido. Muy buenos días, bienvenido. Doctor Guillermo Carrillo, para toda la región, para todos los radioescuchas y los televidentes, un cordial saludo. Para mí sigue siendo un placer desde acá, desde nuestra fría pero calurosa Bogotá, participar en este tipo de eventos y en estos programas que siempre son un placer, son una delicia, hablar de las cosas que le gustan a uno y bueno, pues sí, el título del libro es un libro pues que ya salió desde el noviembre del 2017. Es un libro pues muy chévere, es un hijo también porque es el transcurso de la maestría que volvimos pues prácticamente en 22 hojitas de crónica. Es una apuesta distinta y diferente a los informes de investigación que uno generalmente entrega para que los demás lo puedan, digamos que, digerir de una manera distinta como es la crónica. Es un libro que ustedes pues pueden encontrar a través de la página de Claxo en Latinoamérica y pues son apartes de la vida, de la obra y de la reconfiguración de la educación de 16 maestros ilustres colombianos alrededor pues, de la historia educativa en Colombia. Es un libro muy chévere, de hecho, pues a través de la crónica de Doctor Carrillo estamos intentando en la Universidad de La Salle y con mis estudiantes humanizar las ciencias de la salud. Y ellos lo que están haciendo es eso, es coger tecnologías ópticas como por lo menos el OCT, la cámara retinal, el Pentacam, y están relacionando esas tecnologías a patologías y estamos contando, ¿cierto?, las vicisitudes, estamos contando la historia de vida de ese paciente enfermo de la salud visual y ocular, pero cómo a través de la resiliencia, a través de la resistencia también, pues digamos, a querer estar mejor, se cuenta esa historia humana, se cuenta la historia científica y se está, digamos que, reconfigurando la humanidad de la salud visual y ocular a través de la crónica. Entonces, pues ese trabajo de maestría me permitió amar la crónica más de lo que pues la leo y la digiero, para pues poderle mostrar a los estudiantes una alternativa de contar historias de vida a través de la crónica. Sí, definitivamente lo que mencionas es importante y además muy interesante porque es parte, digamos, de la actividad docente, ¿no? Buscar estrategias diferentes de hacer las cosas que, como tú dices, humanizar
los exámenes que muchas veces son exámenes fríos para el paciente, porque el paciente le dicen, voy a hacerle un OCT, bueno, el paciente lo ve muy tecnológico, pero en el escenario de comunicación luego, porque ocurre sobre todo en las clínicas donde hay muchos pacientes o hay muchas pacientes en sala de espera, que el paciente se le hace el examen y nadie luego le explica el detalle, qué es lo que pasó, qué es lo que tiene. El paciente dice, bueno, me hicieron el examen, pero, y bueno, ¿y qué pasó, no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Es bueno, es malo? Entonces, a veces el paciente tiene esa duda de que nadie es capaz en ese momento de explicarlo, por lo menos, como tú decías, humanizar, porque es una persona que tiene temores, va a tener miedos, va a tener, digamos, va a enfrentar cierto tipo de sensaciones que en ese momento pues pueden parecernos a nosotros de repente exageradas, pero la empatía, empatizar también esa información con el paciente es muy importante. Yo creo que además de la parte clínica, pues la parte humana de la consulta también es importante, ¿no? Sobre todo en la salud pública. Tú que has tenido la oportunidad de estar vinculado a la salud pública con mucha mayor razón, porque a veces la medicina o las ciencias de la salud que son, entre comillas, brindadas por nuestros gobiernos o por el Estado, normalmente siempre tienen la queja del usuario que no es una medicina de buena calidad, ¿no? O sea, que el servicio no es de buena calidad, que no hay humanización, que los pacientes son tratados básicamente como una cifra. Y esto, yo creo que darle ese aspecto humano, pues es importantísimo para nuestro propio desempeño, ¿no? Además de la parte clínica o de repente de la ciencia, pues la parte humana nos hace un todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que debemos tratar de hacer todos en nuestra consulta con nuestros pacientes. Entonces, el día de hoy vamos a conversar de un tema que es interesante ya específicamente, clínicamente hablando de la contactología, que es el manejo de las complicaciones de lentes de contacto gas permeable. Cuando se adaptan, si yo no sé cómo es específicamente en Colombia respecto al uso o a la adaptación de lentes gas permeable, pero los estudiantes salen con la idea de, digamos, en el escenario de adaptación, pues su preferencia al gas permeable es minúscula respecto a las opciones de blandos, ¿no? Y yo creo que la adaptación, digamos, clínicamente más enriquecedora para el profesional es la adaptación de un lente de contacto gas permeable, que es tratar de hacer una suerte de copiar ese modelo corneal en un lente de contacto que le permita al paciente no solamente ver bien, sino definitivamente tener una adaptación confortable. Entonces, el día de hoy vamos a conversar de eso, de los manejos de los problemas, digamos, no complicaciones, bueno, complicaciones porque los problemas terminan siendo complicaciones al uso de un tipo de dispositivo óptico, pero es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, veamos, comencemos inicialmente, y esto lo vamos a compartir con Juan Camilo, en este tipo de casos, ¿no? La preadaptación, cuando llega un paciente y tiene algún tipo de defecto refractivo y necesitamos o sugerimos nosotros, desde el punto de vista proactivo, la posibilidad de una corrección aérea más la adaptación de lentes de contacto, de repente como primera forma de corrección, ¿cuál es, desde la perspectiva clínica, nuestra decisión para adaptar un lente de gas permeable a un paciente? Porque en este caso en particular, pues se podría adaptar un lente blando tórico, pero también un lente de contacto gas permeable corneal. Bueno, doctor Guillermo, pues esta parte es muy importante, puesto que, como usted lo tocaba al principio, pues adaptar un lente de contacto blando de pronto tiene una mayor curva de aprendizaje, porque pues tenemos relación con lentes de contacto cosméticos, de pronto las guías de adaptación son más fáciles, digamos, que de resolver, pero un lente de contacto tiene un poco más de experticia, puesto que pues es un lente que es mucho más sensible para el paciente, en el cual pues debemos tener muchas más, digamos que parámetros de relación para que el lente no vaya a ser pues una complicación más adelante, inclusive pues que sea tolerable por el paciente. Definitivamente pues la óptica del lente de contacto rígido siempre va a ser mucho mejor que el lente de contacto blando por esa misma relación, ¿cierto?, de la esfericidad o de la calidad visual que tiene
ese material frente a la córnea. Y sí hay unas condiciones de preadaptación que debemos tener en cuenta, y una importante es la corrección de qué ametropías, ¿cierto?, ameritan un lente de contacto blando y un lente de contacto rígido. Y pues el slide tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por lo menos en el ojo derecho una fórmula de -4 con -1,75 por 0, donde la agudeza visual es 20/15, al igual de que en el ojo izquierdo, donde pues la esfera es un poco mayor, ¿no? En relación a ese defecto visual, pues mira lo curioso también que tenemos de esas queratometrías, ¿no? Son queratometrías que tienen pues una muy buena relación para tener un lente de contacto blando, ¿sí? Pero importante pues mirar que de pronto qué relación inclusive ametrópica, aberrométrica puede tener el paciente para tener algunas pesquisas para elegir un lente de contacto rígido por encima de un lente de contacto blando. Entonces, no solamente la condición esférica es importante tenerla en cuenta. Cuando hay ametropías de pronto pasadas por el 4, ¿cierto? Por el -4 o el +4, pues entendiendo que debemos hacer una buena relación de distancia al vértice. A veces inclusive encontramos la disponibilidad de los materiales blandos, pero de pronto un lente de contacto rígido, al tener pues una mejor calidad óptica, una corrección adecuada en frente al astigmatismo, ¿cierto?, puede tener una mejor agudeza visual o igual, ¿cierto?, que un lente que un lente aéreo, un lente oftálmico, y eso es lo que busca el lente de contacto y lo que buscamos en el paciente, una mejor relación de la agudeza visual. Y ahí viene otro versus, que sería la comodidad. Entonces, importantísimo para nuestros pacientes. Hoy en día pues tenemos bastantes equipos de apoyo diagnóstico para poder entender la mejor relación de curvaturas, como es el Pentacam, como es el Sirius, como son las diferentes topografías corneales, tanto por elevación como por superficie. Y el mismo queratómetro, ahora preparando pues digamos que algunos contenidos para la universidad. Yo sé que usted tuvo esta práctica, doctor Guillermo, y es que hace unos años pues era de pronto muy costoso para los pacientes tener un Pentacam, una topografía corneal, y uno lo que hacía era con el queratómetro tener una relación, ¿cierto?, de curvaturas, la central, la superior, la inferior y las nasales, y ahí comenzamos a sacar como un promedio de queratometrías. También es una excelente, digamos que, alternativa para pacientes y para de pronto expertos que no tienen de pronto en sus regiones la capacidad de tener un equipo de apoyo diagnóstico. Entonces, ese tipo, digamos que de revisiones queratométricas o de poderes, pues nos ayudan también a construir adecuadamente, a planear la construcción de nuestro lente de contacto rígido, porque a veces nos llevamos la sorpresa de que encontramos ectasias, ¿cierto?, protuberancias, tanto en la condición anterior como en la condición posterior de la córnea, y estas son mejor controladas y mejor tratadas con un lente de contacto rígido. En el caso de las ectasias o el queratocono en pacientes digamos que no toleren tanto el lente de contacto rígido, pues a veces con el blando no tenemos un mejor recurso visual, por lo menos esa agudeza visual de 20/15 que tenemos en la presentación. Si es un paciente, digamos, ectásico o con una, digamos que, evaluación de una ectasia subclínica, pues el lente de contacto blando definitivamente no nos va a ayudar a controlar ese astigmatismo en la porción corneal, y sí va a ser un lente de contacto rígido el que nos ayude, digamos que, a mejorar esa condición de necesidad visual que tiene la ametropía causada por lo menos por una ectasia corneal. Yo generalmente en pacientes de dioptrías o de ametropías posteriores al 4, ¿cierto?, pues comienzo a evaluar, ¿cierto?, muchas cosas, la superficie ocular, ¿cierto?, la relación que tienen, digamos que la conjuntiva, la lágrima, la córnea, para evaluar sobre un lente de contacto blando. Pero a mi preferencia, en mis pacientes siempre he migrado, digamos que, a probar primero un rígido, y luego, digamos que, en suma de muchos signos y síntomas que de pronto refiere el paciente,
cambio a un lente de contacto blando, porque pues por ahí tenemos un argot popular que el lente de contacto blando se adapta hasta por televisión. Es muy fácil. Pero las complicaciones que encontramos con un lente de contacto blando, pues la teoría, la literatura nos muestra un montón, que son más controladas con un lente de contacto rígido. Entonces, por la calidad óptica, por la relación de agudeza visual que tengo con los materiales, por inclusive en el momento en el que estamos, por la bioseguridad del paciente, un lente de contacto rígido puede ser la solución tanto a las condiciones de salud visual como a las condiciones de salud pública en este momento en el paciente. Entonces, tener a la mano pues la relación del defecto visual, ¿cierto? Entender que pues para ese defecto visual necesitamos mirar también el astigmatismo para verificar, ¿cierto? Según su movimiento y su comportamiento en vivo, si necesitamos adaptar un lente de contacto esférico, si necesitamos de pronto la ayuda y soporte de un lente de contacto tórico rígido y básicamente pues para adaptarlo y preadaptarlo necesitamos tener el cálculo de la queratometría más plana sobre la queratometría más curva y comenzar a hacer, digamos que una relación desde promedio de su movimiento, de su centraje, para poder que este lente logre comportarse adecuadamente según pues las valoraciones que necesitemos, como es el movimiento, como es el centraje y el movimiento sí como tal que tenga ese lente o el intercambio que tenga entre el movimiento palpebral, la fuerza palpebral y la producción de la lágrima. Y hay muchos factores asociados a la adaptación de lentes de contacto. Hoy día se han popularizado nuevamente los materiales, digamos, de tipo rígido, gas permeable, debido a que ha habido en los últimos 10, 12 años pues una migración de todas estas córneas irregulares a los lentes de diámetro muy grande, ¿no? Entonces, hemos supuesto que el gas permeable es sinónimo de escleral, que el gas permeable es sinónimo de un lente limbo escleral o de un lente semiescleral, y no nos acordamos pues que ese grupo de pacientes son un segmento pequeño realmente, que muchas de las adaptaciones iniciales, por ejemplo, como tú decías, un queratocono subclínico, un queratocono de clasificación de grado 1, por ejemplo, se puede manejar muy bien con un lente de contacto corneal de inicio sin ningún tipo de problema. Obviamente sabremos que en el lapso y en el curso de desarrollo de la enfermedad probablemente tendremos que hacer modificaciones. Y sabremos también que en el caso particular de la adaptación de lentes de contacto, pues un ojo sano pues tiene características específicas en una adaptación, y un ojo con una patología o consecuencia de un trauma o una cirugía, etcétera, pues va a tener otro tipo de seguimiento, y ahí sí nos apoyamos pues en toda esta tecnología que tenemos disponible hoy en día, ¿no? Mencionabas el queratómetro y uno medía los 64 milímetros de la mira objeto del queratómetro Bausch & Lomb, ponía los pequeños stickers al paciente en el intermedio entre 32 milímetros, yo me acuerdo que utilizábamos estas pegatinas que se utilizaban para evitar que los ojales de las folders no lo rompieran. Sí. Utilizábamos eso y pues los signos positivos y negativos eran los extremos, los intermedios, tenías 9 datos a pesar de ser el topógrafo del pobre, ¿no? Entonces, comencemos con el tema de la adaptación propiamente dicha, ¿no? ¿Qué características tenemos que lograr, ¿no? Que es lo que tú comentabas, que el confort a veces es lo que nos, entre comillas, nos desanima, o lo que a un adaptador inicial, hablabas de una curva de aprendizaje también, lo que a un adaptador inicial lo desanima, ¿no? En tener que lograr este fluorograma, digamos, entre comillas, perfecto, de distribución uniforme, fluoresceína, con un adecuado levantamiento del borde. Entonces, a veces uno dice, no, mucho trabajo, pero cuando uno hace una adaptación como estas, uno tiene ese sentimiento de satisfacción, porque no solamente es que el paciente ve bien, sino que el confort es muy bueno en el uso del lente. Y no sé si has experimentado que los usuarios de gas permeable de muchos años exitosos, que en algún momento les sugirieron, en algún momento los cambiaron hablando, regresan al gas permeable porque te dicen que no, que con el lente blando no se sentían cómodos. Sí, es cierto. Vuelvo y repito, o sea, la calidad óptica del lente de contacto, en mi experiencia, es excelente sobre el lente de contacto blando sobre el rígido. Perdón, el rígido sobre el blando.
Y efectivamente, pues este fluorograma es una adaptación ideal, ¿cierto? Y es a veces difícil llegar a esa adaptación ideal. Bueno, uno lo hace seguramente en córneas promedio entre 42 a 44, que tenga de pronto un defecto solo esférico, ¿cierto? Pero se van complicando cuando uno encuentra otras cosas, porque el lente tiene una relación entre muchas estructuras oculares, como son los párpados, la conjuntiva, la córnea, porque va soportada ahí, y ahí es cuando uno comienza pues a tener un trabajo mucho mayor y una experticia importante en frente a buscar ese lente, esa adaptación o ese fluorograma ideal. Entonces, importante primeramente entender cuál es la CPP, ¿cierto? La curva posterior periférica de ese lente, porque es la que me va a ayudar a tener la irrigación, ¿cierto? Sobre esa parte que estoy cubriendo en la córnea, ¿cierto? Entonces, debo pues evaluar que esa CPP tenga una concordancia con la adaptación y con el lente de contacto que haya elegido. A veces en los lentes de prueba pues tenemos CPPs estándar, pero uno dependiendo de esa relación que haya de movimiento y de necesidad de irrigación del paciente, pues puede aumentarla o disminuirla. Entonces, digamos que condición, pues tener en cuenta la CPP. El intercambio lagrimal, entonces por eso ponemos a parpadear a los pacientes, por eso lo ponemos y esperamos aproximadamente en la sala de espera unos 15, 20 minutos para encontrar una relación real de cómo va a ser ese intercambio lagrimal con el paciente, porque inicialmente ponemos el lente de contacto, si es un paciente de pronto neófito en esa adaptación, pues va a producir mucha lágrima y el lente va a estar irrigado, pero luego es cuando uno ve en esencia cómo va a ser esa adaptación habitual en el paciente. La zona óptica de este lente, pues generalmente en nuestra región recomiendan muchas casas comerciales y muchas filosofías de adaptación a dejarla levemente aplanada para pues poder tener una buena relación entre esa zona óptica posterior y ese intercambio de la lágrima. De pronto no asustarnos cuando encontremos de pronto en este paciente alguna, digamos, desepitelización superficial, pues que es un patrón característico de esa, digamos que, aplanación que nosotros solemos generalmente dejar. Ahora, no es que, digamos, que dejar levemente ajustado sea malo, no, al contrario, pues digamos que son filosofías de adaptación, pero lo que uno busca es que el lente de contacto definitivamente en su zona óptica posterior, pues tenga una mejor relación, ¿cierto? Un paralelismo de esa córnea que voy a corregir. El espesor del lente es importante, muchos no lo tenemos en cuenta y pues básicamente dejamos a elección del laboratorio el espesor, pero nosotros aquí podemos también comenzar a trabajar para esa relación, digamos que de transmisibilidad del lente de contacto rígido. Bueno, pero espera un segundo, el lente de contacto rígido se supone que tiene transmisiones altas, pero también tenemos, ¿cierto?, lentes de contacto que tienen transmisiones del 50%, del 30%. En algunos años, pues existían lentes aún en nuestra región que tenían una relación entre el 30 y el 35%. Y eran lentes que uno encontraba notablemente edemas en el paciente y eran edemas causados por un lente de contacto rígido gas permeable. El movimiento, entonces pues este lente, por lo menos que tenemos en la presentación, pues es un lente de aproximadamente unos 9,8 milímetros, entonces el movimiento debe ser en una relación aproximada de 2 milímetros en todas las posiciones de mirada. Si tengo, digamos que esa relación de movimiento adecuada, he cumplido con el movimiento necesario para el intercambio de la lágrima. El centraje importante, porque si el lente no está centrado, pues sabemos que los diseños de los lentes de contacto rígidos son asféricos, es decir, comienzan, digamos, a acrecentar una curvatura desde el centro hasta la periferia, y si yo descentro, pues ese lente, pues notablemente voy a inducir de pronto un defecto visual e inclusive puedo apretar la adaptación y generar entonces inconfort con el paciente, no solamente visual, sino también ocular, ya que el paciente en la relación o en la fuerza que haga de parpadeo, pues va a obligar a que el lente se pose o se cante en la zona donde esté, pues digamos que más relacionado o con más toque corneal. El control inclusive de estos lentes es importante.
muchos no le ponemos cuidado, pues digamos que a ser muy juiciosos y consecuentes y rigurosos en invitar al paciente a tener un control determinado, ¿cierto? En pacientes de lentes de contacto, inicialmente damos un control a los 8 días, a los 15 días, ¿cierto? Un control al mes, a los 3 meses, y así obligamos al paciente a que tenga, digamos que una visita periódica para evitar, ¿cierto?, alguna eventualidad con el lente de contacto, y también para estarle recordando que este lente tiene también un mantenimiento y tiene un recambio, ¿cierto? Generalmente, pues el mantenimiento son con las soluciones adecuadas para lentes de contacto rígidos, evitar por lo menos que el paciente, porque también tenemos de esos pacientes, yo por lo menos tengo un pacientico que él nunca se lleva las soluciones de mantenimiento del consultorio, me las deja ahí y él dice, usted sabe, doctor, ¿yo con qué lo limpio? Y él lo limpia con la saliva. Entonces, evitar ese tipo de prácticas, y él lo hace, o sea, tengo que contarlo porque es real, o sea, el señor me deja siempre las soluciones de mantenimiento encima del escritorio y él se va porque su mecanismo de mantenimiento es la saliva. Evitar, queridos colegas, pues el lavado y el fomento del lavado del lente de contacto con agua, porque sabemos que pues, los acueductos, al menos acá en Bogotá, pues el agua es potable, pero tiene muchos detritos que puede obligar a que el lente de contacto genere depósitos e inclusive fomentar las sobreinfecciones. Y es importante enseñarle en medio de ese control al paciente que el lente de contacto, como bien lo decíamos, pues tiene a veces una duración que uno se sorprende. Yo tengo pacientes que tienen 5, 7, 4 años con el lente de contacto y pues tiene una óptica muy regular, pero el paciente tiene muy buena visión con el lente. Claro, a veces los defectos visuales se corrigen porque no cambia la metropía en el lente de contacto, pero nos llevamos sorpresas cuando encontramos pues, lentes de contacto con bordes irregulares, despicados, inclusive con cilindros inducidos a través de la flexación del lente, porque hay que explicarle eso al paciente. Como está en esa relación, hay una fricción y también hay una tensión que tiene el lente de contacto. Entonces, al menos aquí en la universidad y generalmente en nuestra región enseñamos a fomentar el cambio del lente de contacto rígido por lo menos una vez al año. Yo le explico a los pacientes por mucho año y medio, pero pues eso ya es, digamos que un plus que te da tu lente, pero también programarnos a hacerlo. Entonces, pues digamos que esa sería una adaptación ideal, ¿no? Una adaptación que tenga buen movimiento, que tenga un centraje adecuado, en el cual pues tenga una relación de las curvas periféricas posteriores adecuada para esa adaptación y para ese paciente. Y luego pues también comienzo a mirar no solamente esa adaptación ideal centrada del paciente, sino también esa homeostasis que tiene el lente de contacto con la superficie ocular. Sí, y cuando vemos adaptaciones, por ejemplo, como esta que se ve en el video, que ya no está central, que está desplazada hacia arriba, básicamente porque el párpado la está tomando, entonces podemos observar que no siempre las adaptaciones son idealmente centradas. En la imagen que veíamos anteriormente, pues el lente está entre los dos párpados, está como entre comillas atrapado entre los dos párpados, y lo que sucede aquí es que la dinámica, como tú mencionabas, no queda ese fluorograma entre comillas perfecto, ¿no? Y entonces eso nos lleva a un escenario de la posibilidad de signos y síntomas en una adaptación, ¿no? Que es lo que ya nos lleva un poco a pensar en que las adaptaciones pueden eventualmente complicarse. No necesariamente, claro, si el paciente tiene, como tú decías, un lente de 6, 7 años, probablemente depósitos, bordes descantillados puedan comenzar a inducir problemas. Bueno, adaptaciones que son subóptimas, ¿no? En pacientes que, por ejemplo, como en esta imagen, en la cual hay un acercamiento en la parte central y a nivel periférico, donde probablemente por la tonicidad corneal, esta adaptación del lente esférico, que aunque aparentemente buena, sí, porque puede ser confortable, pues nos puede llevar a cuadros como el que se muestra en la imagen de la izquierda, ¿no? Comentemos un poco más, Juan Camilo, respecto a este tipo de presentaciones. Aquellos pacientes usuarios de gas permeable que llegan a consulta y te dicen, bueno, a veces me ponen los ojos ligeramente rojos, pero es normal, o sea, el paciente lo asume como ya una condición normal del uso. Sí, sobre todo en este tipo de pacientes lo importante, como tú lo dices, doctor, es buscar la solución. Entonces, hay digamos que tinciones vitales que nos pueden ayudar inclusive a evidenciar
que no solamente, como en la imagen de la derecha, la relación del lente de contacto está un poquito, pues digamos que abrazado ese lente de contacto del párpado superior, y que eso me lleva, pues digamos que a perder inclusive la zona óptica del paciente, a ver a través mordida la CPP. Y de pronto cuando quitamos también ese lente de contacto nos llevamos sorpresas en las tinciones. Entonces hay algunas de pronto tinciones o zonas que esta fluoresceína nos ayuda a interpretar como posibles soluciones para el lente de contacto. Entonces, cuando hay tinciones arqueadas, ¿cierto? Esas tinciones que seguramente pues, están marcándose más en una zona vertical, horizontal, independientemente que otra, pues es importante de pronto abrir un poco la CPP. ¿Por qué? Porque la irrigación de pronto no llega en esa zona, ¿cierto? El movimiento de pronto está un poco limitado, y si yo abro la CPP estoy mejorando, ¿cierto?, el movimiento y la limpieza de ese recambio lagrimal cuando hay tinciones arqueadas. Inclusive también podríamos reducir el diámetro, ¿cierto?, de ese lente de contacto para mejorar por modificaciones de los parámetros, pues las condiciones de tinción de ese paciente. Las tinciones a las 3 y a las 9, que por lo menos pueden ser seguramente las características de tinción de este paciente, que se comienzan, digamos que, a aparecer unas vascularizaciones, ¿cierto? Unos panos pequeñitos a las 3 y a las 9 horas por lo mismo, porque el lente de contacto, ¿cierto?, puede, pues digamos que, estar marcándose o posándose más en esa zona horaria. Podemos entonces mejorar básicamente inclusive con el parpadeo del paciente, ¿cierto? Hay veces estos pacientes tienen un problema, y es que están mucho tiempo en su tarea, mucho tiempo, pues digamos que en su labor, y se les olvida parpadear, ¿cierto? Y ese parpadeo pues es necesario, ya sabemos, para hacer el movimiento del lente y para recambiar en todo el entorno de la superficie ocular la lágrima. Entonces puede funcionar básicamente enseñar al paciente parpadear, ¿cierto? Uno hace, pues digamos que en la biomicroscopía el escenario de que el paciente estuviera en una condición normal, o inclusive lo saca de la lámpara hendidura y usted comienza a contar de pronto el rat de parpadeo, o si ese parpadeo es, digamos que, incompleto. Y ese tipo de tinciones pueden mejorar, o por lo menos este tipo de fotografías, eventualidades también pueden mejorar con el parpadeo. Espesores más delgados, mire que es importante comenzar a tener la relación del espesor. ¿Por qué? Porque ese espesor pues también cumple un papel muy importante en ese movimiento, en el peso, en la gravedad del lente, y cuando de pronto disminuimos el espesor corneal, el espesor del lente de contacto, pues ese espesor tiene una mejor relación con la córnea y con el movimiento de ese lente de contacto. Y a veces también podemos mejorar un poco los bordes, porque de pronto donde se posa ese lente de contacto, ¿cierto?, tiene unos bordes muy finos. Entonces uno también puede ir con el laboratorio y pedir de pronto que se modifiquen un poco esos bordes, hacerlos un poco más romos, porque efectivamente pues el lente de contacto tiene digamos que anclaje del párpado superior, pero cuando queda digamos que centrado, como vimos en la primera parte, pero él se ancla de pronto ciertas horas del día, ese pulido de bordes puede funcionar. Las tinciones centrales también generan pues neovascularizaciones generalizadas, pueden ser superiores, inferiores, nasales y temporales, como este tipo de paciente. Importante, vuelvo y repito, pues afortunadamente en este momento tenemos mejores materiales, mejor transmisibilidad del oxígeno y mejores, digamos que, relaciones para el paso del DK, de este lente. Entonces debemos también descartar un edema, porque los pacientes de lentes de contacto rígidos generalmente, volvemos de pronto a esa primera diapositiva, sí, son pacientes que tienen ametropías importantes y son dependientes de sus lentes de contacto. Entonces debemos descartar que no hayan edemas corneales, y también podríamos inclusive reducir el diámetro de la zona óptica posterior para de pronto disminuir esa relación de toque que tiene ese lente de contacto con la córnea.
Y finalmente las tinciones corneales, doctor Guillermo, que efectivamente pues, se hacen en pacientes que tienen depósitos y degeneraciones conjuntivales, que tienen inicios de pterigios, que están mucho más expuestos al sol y que inclusive son alérgicos, porque las alergias también cuando tenemos papilas hacen un roce distinto en la superficie ocular. Entonces, pues podemos en esos pacientes fomentar el uso de lubricantes, ¿cierto? Y hacer de pronto un recambio del horario de uso del lente de contacto. Yo por lo menos le recomiendo a mis pacientes, si los usas 12 horas, que está sobre el límite, a veces 14, a veces 16 ocasionalmente, pues yo te invito a que al menos en un espacio del almuerzo también te generes un descanso con los lentes de contacto. Y también funcionan inclusive esas tinciones conjuntivales cuando el lente tiene esa relación de movimiento y se sale de la zona de la córnea. También podemos proponer pulir los bordes, mejorar los bordes del lente para que la relación, digamos que de fuera de la esfericidad de esa córnea, mejore la relación con la esclera, con el limbo esclerocorneal e incluso con la conjuntiva. Sí, es importante porque muchas veces lo que sucede en las adaptaciones de lentes de contacto, sobre todo gas permeable, es que, como tú decías, pues los pacientes, debido a la gran necesidad de visión que tienen y las largas jornadas, digamos, de vigilia que el paciente puede tener, siempre extiende el horario teóricamente de uso recomendado y el paciente te dice que él se siente cómodo, que no tiene ningún problema, que él se los pone, no sé, 6 de la mañana, después que se le vaya, inmediatamente después que se despierta y se los quita a las 11 o 12 de la noche antes de dormir, si se acuerda, a veces se queda con los lentes. Yo tengo esos pacientes que a veces te dicen, no, bueno, sí, yo duermo algunos días, pero no pasa nada. Claro, esos lentes de contacto van a durar menos en el tiempo, porque como en esta imagen pues se pueden mostrar cierto nivel de depósitos en los lentes, van a tener, digamos, un maltrato que los va a llevar a que el tiempo de vida útil también sea menor de alguna forma. Y vayamos digamos, a hacer un resumen de la parte de adaptación en este cuadro que tenemos aquí, que se puede apreciar pues 3 tipos de adaptación, 3 fluorogramas teóricos en la porción inferior y algunas recomendaciones que tú nos comentabas, ¿no? Respecto al movimiento que deben tener, al centrado que deben tener estos lentes. Un aspecto importante que cuando se evalúa el fluorograma, pues el centrado se fuerza que el lente esté en el centro específicamente. Recuerden que cuando tomamos los datos de referencia queratométrica, tomamos 3 o 4 milímetros del centro y cuando adaptamos un lente de contacto, pues el cálculo de la curva está sobre el centro y el resto va a ser curvas de confort, como decía el doctor Juan Camilo Cuesta. Las CPP van a básicamente fomentar el confort y, digamos, la estabilidad del lente sobre la superficie ocular, pero la parte en esencia óptica va a estar en la porción central que hemos tomado. Entonces aquí tenemos una suerte de resumen de la parte de adaptación, ¿no? Donde es teóricamente lo que deberíamos lograr en la adaptación, digamos, ideal, en la parte central. Y tenemos los dos extremos, ¿no? La adaptación suelta o floja en el lado derecho y la adaptación cerrado o apretada en el lado izquierdo, que como va a depender también de la filosofía que uno tenga para su propia práctica. Esto no significa que esté una sea mejor o peor que las otras. Idealmente, pues, en el mundo ideal deberíamos lograr un fluorograma de libro, pero en la práctica, por las particularidades de la geometría que tiene, digamos, individualmente la córnea de cada paciente, a veces no es tan posible lograr digamos, ese fluorograma, esa fluoroscopia de libro que quisiéramos tener, ¿no? Y nos hace, pues, ver que en algunos escenarios, pues, puedo tener ligeras diferencias en el caso específico la adaptación, ¿no? O sea, no sé si ustedes también en la práctica o en la experiencia que tienes tú respecto a esto, mencionabas que en algunos casos, pues, la filosofía de adaptación puede variar un poco en función también al diseño que uno esté intentando adaptar, ¿no? Si es un lente esférico, es una cosa, pero si es un lente asférico, pues cambia un poco esas características. Si el lente es de adaptación interpalpebral, pues la adaptación tiene una característica. Si el lente es de retención superior, pues va a tener un diseño que cambie la óptica. Como tú decías, por ejemplo, la óptica debe estar centrada para que el rendimiento visual producido por la óptica lente de contacto se mantenga
permanentemente independientemente del parpadeo, ¿no? Porque como tú decías, el lente se va a mover para favorecer intercambio, remoción de desechos, digamos, incrementar el flujo de oxigenación a la córnea a pesar de los materiales de alta permeabilidad o hiper DKT o hiper DK que tenemos disponibles hoy en día, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al menos de 4 o 5 colegas que de pronto uno conoce adaptaciones y conoce de pronto también charlas y recomendaciones de parte de ellos, pues uno se lleva también pues a su mente y a su corazón que la adaptación, no hay una adaptación ideal, no hay una adaptación perfecta, ¿no? Siempre uno puede, pues digamos que viendo las adaptaciones de sus colegas a los pacientes, uno dice, bueno, puede mejorar en algo, claro. Y como lo dice la diapositiva, pues es una relación dinámica, ¿no? Porque pues depende también de la buena calidad de la lágrima del paciente, depende de la fuerza del parpadeo del paciente. Nosotros inclusive hemos visto pacientes que por el uso del lente de contacto generan pseudotosis o tosis de su párpado por esa misma, pues digamos que relación que tiene el lente de contacto con otras estructuras oculares. Entonces, pues lo ideal, ¿cierto?, es lograr encontrar una adecuada relación en la zona óptica de este lente de contacto con la zona también óptica del paciente, ¿no? Con la apertura pupilar y que pues ese lente de contacto esté lo mejor centrado posible para que yo evite, digamos que erosiones de la superficie corneal cuando el lente de contacto está rotado, está girado, está caído, ¿sí? Y intentar entonces que, pues si de pronto, porque también he visto adaptaciones donde el lente de contacto está inclusive arriba, está muy soportado, está muy descolgado, pero los pacientes tienen muy buena visión y no se quejan como tú dices. Entonces, adaptaciones de pronto ideales no son todas. También uno ha tenido pues algunas problemáticas, pero la relación y la adecuada, digamos que adaptación del lente de contacto es que tenga muy buena agudeza visual o que tenga la mejor corrección visual con el lente de contacto, que esa visión sea estable y no que de pronto un paciente tenga un 20/20 en el momento de la consulta y de pronto al finalizar de la tarde esté en un 20/25, 20/30 que de pronto ese lente de contacto genere otro tipo de sintomatología como son las abrasiones corneales, algunas abrasiones también conjuntivales, ¿cierto? Y posiblemente, bueno, algunas inclusive infiltrados y úlceras corneales, porque también pasa, o sea, como es el lente de contacto el que protege, a veces cuando el paciente se quita su lente de contacto es que se da cuenta que sí tiene una afección importante, una úlcera, una erosión, al quitarse el lente de contacto. Entonces, pues no perderle miedo, ¿sí? Las adaptaciones del libro son también utópicas y lo que nos interesa es de pronto que la relación agudeza visual y confort del paciente estén de la mano. Y es regularmente, aunque a veces, como tú mencionas, pues las características geométricas de la superficie que quieres cubrir con ese lente de contacto a partir de la curva base, puede suceder que tengan ciertos niveles de simetría. Digamos, nuestra utopía del programa ideal, pues es nuestro objetivo a lograr, ¿no? Y gracias a la tecnología, pues hoy día tenemos lentes que son asimétricos, lentes de características especiales. Son cosas que de alguna manera nos obligan a seguir aprendiendo, ¿no? No es que aprendimos lentes de contacto o gas permeable y aprendimos las complicaciones teóricas del libro, pero en el curso de los diseños nuevos, de los materiales nuevos, pues se van a ir produciendo. Tú mencionabas, por ejemplo, pacientes que no recambian los lentes, porque de repente son lentes de cabajo y el nivel de dureza del lente permite que duren, no dureza por durar, sino el nivel de dureza va a disminuir la posibilidad de muchos rayones en la superficie, acumulación de depósitos. De repente un ángulo de humectación bajo que permiten siempre un lente humectado aparentemente confortable, y por eso es que el paciente pasaron 2 o 3 años y te dice que sí, que con el lente va bien, que no tiene problemas, y sabemos que en la medida que haya más tecnología, más, digamos, más oxigenación a esa córnea,
tiempo de vida útil de esos lentes de contacto ya no van a ser los 3 o 4 años, sino definitivamente nos vamos acercando más al calendario de recomendación del fabricante, que es 1 año, ¿no? Y una de las, digamos, de las razones que conversábamos al principio de la adaptación de gas permeable está directamente enfocada desde cuando uno era estudiante en visión. Aquel paciente que exige ver muy bien durante todo el día es el paciente idealmente que uno piensa para lente de contacto, digamos, rígido. Aquel paciente eventual que quiere usar lentes de contacto y que la visión sí, pero la comodidad inicial es la primera opción, pues es el paciente para lentes de contacto blando en sus opciones, digamos, esféricas, tóricas o de presbicia. Y la idea fundamental, como en cualquier adaptación, es que logremos visión, comodidad, buen horario de uso, que es lo que busca el paciente, y mantener esa supervisión ocular. Pero lo primero que el paciente va a reclamar, usuario de gas permeable, es ver bien, ¿no? O sea, ese es digamos, el objetivo inicial. Sí, pues así como está pues en el gráfico, definitivamente el paciente demanda algunas condiciones y algunas garantías en la adaptación, ¿cierto? La primordial, pues eso notablemente el rendimiento visual y la visión de ese paciente, o sea, el paciente que asiste a consulta para una prueba de lentes de contacto es porque definitivamente ha encontrado que sus gafas oftálmicas, que su lente aéreo pues no cumple con ese rendimiento exigido, ¿no? Pacientes que están en este momento en sus casas, en sus ordenadores, que tienen, digamos, inclusive problemas de iluminación, porque pues en las oficinas algunas constituciones o logísticas de la oficina pues le ayudan a garantizar al paciente ángulos de iluminación adecuados, ¿cierto? Y en la casa pues estamos más exigidos, ¿no? Entonces el rendimiento visual y la agudeza visual es importante. Esto debe ser pues digamos que algo que garanticemos como adaptadores y es por lo menos igualar o mejorar la visión encontrada en el control, ¿cierto? O sea, cuando tenemos un paciente que en nuestra preadaptación tiene el 20/20, pero cuando llega el lente de contacto, de pronto no llega a ese fin visual, pues ahí tenemos notablemente pues alguna condición, ¿cierto? Requisito y prerequisito para el paciente inclusive, de no adaptarse o no tener una buena relación con el lente de contacto. Importante, doctor, aquí también poder no solamente hablarle al paciente de la cantidad visual, sino de la calidad visual que logra con el lente de contacto. Eso es importante y aquí es donde sacamos a la luz y a flote pues nuestro test de sensibilidad al contraste. Inclusive yo acostumbro en algunos pacientes, si es el caso y si se puede, digamos que por el tiempo y por la disposición, a tomarle a mis pacientes de lentes de contacto blandos un recuento endotelial antes, durante y después. Y en mis pacientes de lentes rígidos, fomentar el uso de la cantidad y de la calidad visual para demostrarle al paciente que no solamente el 20/20, ¿cierto? Es la condición, digamos, o la diana a llegar, sino que a veces la calidad visual es importante y la estamos garantizando con el lente de contacto. Verificar entonces también la aparición de los cilindros, ¿cierto? A veces cuando ponemos nuestro lente de contacto rígido ya calculado, encontramos una relación de un cilindro que sigue de pronto disminuyendo esa calidad óptica del paciente. El rendimiento visual, acordémonos que los cilindros que están, digamos que después de la adaptación y después del control visual con el paciente, pues quitan bastante visión y el cilindro, pues hablando aberrométricamente, pues corresponde pues a un astigmatismo que inclusive puede ser de segundo orden o de cuarto orden, ¿sí? Y a veces de pronto controlando esos astigmatismos en nuestra adaptación con de pronto un lente de contacto tórico amerite de pronto mejorar la agudeza visual del paciente. Pasamos ahí con la comodidad. Y la comodidad pues depende de varias cosas, ¿no? Depende de esa relación, ¿cierto? Lente de contacto, ojo del paciente y en la construcción, en la elección del diseño, en la elección de pronto de una buena CPP y zona óptica posterior,
¿cierto? Y viene ahí de pronto pegadito en ese mismo piso de la comodidad del tiempo de uso. Eso es muy importante aclarárselo al paciente porque el lente de contacto rígido tiene un uso y un descanso, ¿listo? El uso generalmente lo tenemos, pues digamos que radiado, que es aproximadamente entre 8 a 10, 11 horas en el día, ¿cierto? Es decir, unas horas prácticamente que laborales, ahí tiene un buen rendimiento el lente de contacto. Verificar también posibles descansos entre el horario de uso, lo que explicábamos antes. Yo tengo pacientes que son dependientes de su lente de contacto, tienen una agudeza visual de 20-25, con gafitas desafortunadamente tienen 20-50, 20-70, 20-100, entonces eso los obliga a que si yo veo mejor, con el lente de contacto lo utilizo más. Entonces sí es importante de pronto encontrar una relación de tiempo de descanso con el lente de contacto. Entonces, si trabajamos de pronto 8 o 10 horas en el día, invitar al paciente a descansar de pronto la horita del almuerzo, utilizar lubricante en medio de la adaptación, e inclusive si de pronto usted lo puede retirar, limpiar, ¿cierto?, los depósitos generados por la lágrima, por la mucina y por la capa lipídica de la lágrima. Eso también ayuda, digamos, que a mejorar la condición de homeostasis cuando otra vez lo adaptemos y cuando vuelva, digamos, que esa bomba de lágrima a tener una relación limpia y directa. Y yo por lo menos invito personalmente a mis pacientes a descansar el fin de semana del lente de contacto. Entonces, tengo, digamos que una filosofía de adaptación y es que todo paciente de lentes de contacto es también usuario de gafas. Entonces, yo lo invito a que utilice sus gafas en esos fines de semana o en esas horas posteriores al horario de uso para que también permita que el lente de contacto, que en suma es un cuerpo extraño para el ojo, pues tenga una mejor comodidad del paciente. Y mantener la salud ocular pues se hace de varias maneras, ¿no? Tenemos que también explicarle al paciente que inclusive ambientalmente la salud ocular se afecta, ¿cierto? Necesitamos también entender, queridos colegas y amigos y compañeros, que hay pacientes que están en condiciones atmosféricas y altitudinales distintas y en esa condición también el lente de contacto pues tiene obviamente una condición y una relación del tiempo de uso, ¿cierto?, de la comodidad y de la, digamos que adecuada condición y mantenimiento de la salud ocular, ¿cierto? La condición inclusive laboral, ¿cierto? Los trabajadores que están expuestos a aires acondicionados, ¿cierto?, a colillas de aire, a inclusive partículas, necesitamos entonces, digamos que garantizar, ¿cierto?, o mirar en la anamnesis algunas condiciones que están predispuestas para el paciente y por lo menos garantizar de esa adaptación el uso de lubricantes libres de preservantes para que obviamente no vayamos a fomentar los detritos y depósitos de este lente y si es el caso, pues inclusive pacientes alérgicos que son usuarios de lentes de contacto, no olvidar que pues también podemos utilizar estos fármacos o terapéutica ocular para que no solamente podamos garantizar la visión y comodidad visual del paciente, sino que también podamos garantizar la buena salud ocular, ¿cierto? Y la buena relación de la superficie ocular con el lente de contacto. Sino cuando tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque cuando el paciente trae sus ojos a la consulta, entre comillas, los de ojos, nos trae ojos sanos y nosotros dentro de ese aspecto de manejo del caso del paciente, lo que tratamos de hacer es mantener esos ojos sanos, no solamente desde la perspectiva de uso, sino desde la perspectiva de recomendación de hábitos saludables. Hoy día nos ha favorecido los hábitos de higiene, por ejemplo, el lavado de manos. Eso ha de alguna manera probablemente minimizado significativamente cierta probabilidad de complicaciones de manipulación de los lentes con las manos sucias, por ejemplo, y que hoy día la gente hace que debido a esta condición que nos ha tocado vivir pandémica, pues la gente tiene claro que lavarse las manos es muy importante, incluso en publicaciones no solamente asociadas a visión, sino que se disminuye significativo el riesgo de infecciones de todo tipo, incluso del tracto digestivo, básicamente por un lavado adecuado de manos.
Pero ocurre también que los usuarios de gas permeable, que aunque las complicaciones que tú mencionabas podrían estar derivadas de la hipoxia, que podríamos manejarlas de repente desde la perspectiva de poner materiales con valores de permeabilidad más altos, el diseño, podríamos de repente, como tú decías, incrementar el uso de lubricantes para favorecer el intercambio lagrimal, la disminución de adherencia de depósitos y fijación de depósitos en la superficie. Los pacientes que a veces pueden estar directamente asociados a hábitos no saludables, eventualmente pues pueden tener complicaciones severas. Quizás en los lentes de contacto blandos es mucho más, digamos, tenemos mucho más cercana las úlceras, y en los gas permeable pues tenemos desde epitelizaciones, pero nunca lidiamos mucho con las úlceras, no nos preocupa tanto una úlcera o una queratitis infecciosa, que podría ser algo que sí complique la adaptación del paciente, como en esta imagen en particular, ¿no? Que es la complicación, digamos, es el sumum de las complicaciones, es una queratitis microbiana en cualquier paciente, ¿no? Porque sabemos que la secuela visual es importante para el paciente, y la responsabilidad desde la perspectiva profesional también, ¿no? Por el manejo del caso de este paciente. Cuéntanos un poco, Juan Camilo, respecto a complicaciones propiamente dichas, ¿no? O sea, complicaciones que has tenido la oportunidad. Yo he tenido la oportunidad de ver algunas úlceras periféricas, en el caso particular de algunos pacientes, pero era porque el paciente no renovaba los lentes, dormía con ellos. Cuando uno comienza a indagar en cómo se presenta el cuadro, entonces lo que sucede en este grupo de pacientes es que había un descuido significativo, ¿no? Y de repente ahí, haciendo un mea culpa, nosotros nos olvidamos de que debimos reforzar esa información. Sí, bueno, efectivamente aquí cuando encontramos estas complicaciones que definitivamente no queremos encontrar en un paciente, necesitamos sacar de nuestra caja pues las tinciones vitales, y en este caso pues la fluoresceína es la que nos está evidenciando pues este tipo de lesiones. Generalmente sí he encontrado abrasiones, erosiones, ¿cierto? Que son pérdidas de esa integralidad corneal, no solamente corneal, sino también conjuntival, ¿cierto? Esas abrasiones y erosiones que genera el lente de contacto por el mismo descentraje, ¿sí? Estas tipo de complicaciones también pueden ser generadas traumáticamente o traumas mecánicos porque el lente de contacto es un lente de contacto rígido, y efectivamente pues va a generar un trauma mecánico cuando comienza pues a tener un movimiento irregular y pues digamos que un abrazo del lente de contacto con el párpado. Y las queratitis superficiales punteadas son, pues digamos que el pan de cada día, por decirlo de alguna manera. Entonces, recordar que las abrasiones, pues a veces pueden ser causadas por la capa anterior del epitelio, ¿cierto? Pues que pueden mejorar básicamente con el uso y el fomento del lubricante y de pronto el adecuado descanso del lente de contacto. Y las erosiones sí son de todo el epitelio, incluso de la membrana de Bowman. Entonces aquí es cuando tenemos ya de pronto la facilidad de que esas erosiones se compliquen y lograr condiciones de pérdidas de más epitelio, como el tipo de las úlceras corneales, ¿no? Las abrasiones, pues como lo decíamos, son pérdidas del epitelio corneal secundario. Generalmente sí las he visto es por traumatismos, ¿no? Aquellos pacientes que inclusive tienen frotes oculares con el uso del lente de contacto generan este tipo, pues digamos que de pérdida de ese epitelio corneal, y puede inclusive ser de superficial a profundo, dependiendo pues esta condición. Alguna vez revisando, pues los atletas generalmente han tenido este tipo, digamos que de lesiones, porque hay muchos futbolistas que utilizan lentes de contacto rígidos y nosotros no sabemos que son usuarios de lentes, y los traumatismos, pues los choques directos con los balones o con los golpes contundentes, pues pueden generar este tipo de lesiones. No me ha llegado, pues digamos que alguna de esa manera, pero sí me han llegado, digamos que pacienticos, inclusive por ahí tuve un niño, ¿cierto? Usuario de lentes de contacto rígidos, y en el salón de clases
soplaron la viruta del tajalápiz. Esta viruta del tajalápiz alcanzó a entrar, ¿cierto?, en esa ventana de intercambio y se posó sobre esa zona, digamos, entre el lente de contacto y la córnea, abrasionó y pues efectivamente generó una úlcera corneal. Entonces, el manejo sobre todo para estos pacientes, ¿no? Importante pues suspender el lente de contacto para comenzar a tener un manejo terapéutico con este paciente. A veces cuando son erosiones como las que nombrábamos inicialmente, con lubricante pueden, digamos que solventarse, pero cuando tenemos un tipo de úlcera corneal como esta que vemos, definitivamente el uso del antibiótico e inclusive la remisión a oftalmología es imperante. ¿Por qué? Porque hay veces, pues digamos que esas úlceras pueden estar muy sobreinfectadas, como ahorita lo contaba el doctor anteriormente, uno no quisiera encontrarse una úlcera micótica sobreinfectada, ¿sí? Entonces, eso es mejor ponerle un freno e inclusive, pues, uno poder enviar adecuadamente al paciente para que podamos hacer un adecuado manejo de interconsulta con oftalmología. Pero inicialmente, cuando son muy pequeñas, pues uno puede suspender el uso de lentes de contacto, fomentar el uso de lubricante e inclusive pues en algunas que son de pronto irregulares, como feitas, como que de pronto no tienen un buen aspecto, fomentar el uso de un tratamiento profiláctico como es el uso de antibióticos tópicos y vuelvo y repito, pues importante en este tipo de úlceras que está en riesgo la estructura y la biomecánica de la córnea, no pues digamos meternos en problemas y esperar que de pronto evolucione o mejore, sino que también si tenemos la ayuda de un oftalmólogo o un corneólogo amigo, podamos hacer ver a ese paciente para que este tipo de complicaciones puedan mejorar y podamos volver en una semana seguramente a utilizar nuestro lente de contacto. Sí, no, y esta imagen pues es una complicación muy severa, ¿no? Una complicación que es poco usual. Sabemos que la prevalencia de la queratitis microbiana es muy pequeñita, es en promedio de 4 casos de cada 10.000 usuarios, pero sin embargo es un factor de riesgo y sobre todo cuando existe, digamos, problemas de higiene o mal uso de los lentes, sabemos que esto puede estar favorecido. Y eso nos lleva, por ejemplo, a pensar en el tema de mantenimiento y reemplazo, ¿no? Esta imagen es dramática porque aquí tenemos todo en este lente de contacto, bordes descantillados, el lente se ha partido, lleno de depósitos. Y en algunos escenarios, pues los pacientes, sobre todo los pacientes de correcciones miópicas altas, te llegan a consulta cuando el lente está así, te dice, doctor, lo que pasa es que me está molestando, ¿no? Y tú observas el lente y dices, bueno, ¿cómo se puede poner este lente de contacto todavía en ese ojo, ¿no? No, y los hay. Yo de estos he visto también bastantes, por lo menos me acuerdo del caso por allá de un pacientico que él es vendedor ambulante, ¿sí? Entonces, pues notablemente necesita de su lente de contacto porque tiene una metropía como de menos 24 dioptrías. Necesita su lente de contacto rígido y pues uno encuentra este tipo de casos, no tan extremo, ¿cierto? Ni tan atípico como el de la foto, pero el pacientico, pobrecito, pues a veces vive con los bordes desportillados, con los lentes bastante rayados, ¿cierto? Y en unas condiciones pues ópticas bastante precarias. Entonces, volvemos y insistimos, ¿no? Inclusive este tipo de condiciones a veces los pacientes no lo saben porque pues son ametropías altas, ¿sí? No se dan cuenta de pronto de que el borde, ¿cierto?, está despicado, de que el borde está irregular, pero ellos tienen la necesidad de ponérseles el lente de contacto y esto genera complicaciones de todos los órdenes, ¿no? Complicaciones como inclusive las conjuntivitis papilares gigantes, ¿cierto?, que son muy usuales verlas en pacientes usuarios de lentes de contacto, ¿cierto? Hasta, digamos que estos daños que pueden generar inclusive las mismas soluciones de mantenimiento y el abuso del uso del lente de contacto. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, pues pensamos en que necesitamos revisar cómo está la superficie ocular, cómo está, pues digamos que la relación de la conjuntiva de ese paciente para, pues,
notablemente parar el uso del lente de contacto y de pronto, mientras que generamos la nueva prescripción, pues poder hacer algo por la conjuntiva de ese paciente. Las soluciones, a veces hay soluciones muy abrasivas que utilizan los pacientes de lentes de contacto y yo sí insisto mucho en eso, ¿no? O sea, el paciente que es usuario de lentes de contacto uno lo va caracterizando como un paciente muy disciplinado, como un paciente bastante riguroso con el aseo, muy responsable y pues uno, digamos que a la fija, le adapta un lente de contacto a este paciente para que no tenga complicaciones. Pero a veces algunos pacienticos por ahorrarse de pronto algún dinero en las soluciones, compran cualquier solución de mantenimiento y resulta que esta solución no solamente resulta en ser abrasiva para el lente de contacto, que daña el material y la matriz del lente de contacto, sino que también termina por hacer condiciones quelantes en la conjuntiva y en la córnea del paciente. Entonces, esto fomenta también los depósitos mucoprotésicos del lente de contacto en relación con el paciente, despica o distorsiona, deteriora los bordes del lente de contacto e inclusive puede fomentar el aumento de secreciones en el paciente. Entonces es un paciente que tiene un combo completo, ¿no? Tiene una afectación de la superficie ocular, tiene una disminución de la agudeza visual y una pérdida de la comodidad del lente de contacto. Entonces, invitar al paciente a que efectivamente el mantenimiento del lente de contacto se debe hacer con las soluciones, ¿cierto? Que digamos que están testeadas por la marca, ¿cierto? Muchas veces cambiamos de marca de lente de contacto y resulta que la solución que me sobró del anterior lente pues no es digamos que la testeada por la marca. Eso es importante hacérselo saber y indicarle que la misma solución de mantenimiento que le entregamos en la entrega, que hacemos en la entrega, es la recomendada por el laboratorio. Yo insisto en la limpieza del lente de contacto. Les digo a los pacientes, usted debe cambiar la solución todos los días del blister. El blister lo debes lavar cada día, o sea, todos los días 24 horas. Inclusive en estos tiempos de pandemia, pues nos ha tocado fomentar el recambio más rápido de los blister para que pues se pueda disminuir la sobreinfección que este material, porque generalmente es plástico, puede tener en relación al guardaje del lente de contacto. Importante lavarlos también antes y después de utilizarlos. Yo siempre les digo, hay que lavarlos antes y después, así tú los guardes limpios. Es importante esa, digamos que limpieza previa y posterior a quitarlos, porque los quitamos y creemos que, pues, que el lente está limpio porque está en la microbiota ocular y al contrario, pues el lente está adherido con secreciones, con la microbiota ocular, ¿cierto? Y por eso es importante guardarlos y dejarlos limpios. Y el reemplazo. Definitivamente aquí insistimos mucho, o los pacientes, yo les insisto mucho en que venimos acostumbrados a recambiar nuestros lentes de contacto 2, 3 años después, pero definitivamente el lente de contacto rígido debe ser cambiado y reemplazado, ojalá cada año. Esto en relación a que pues estamos parpadeando todos los días con el lente, estamos tendiendo a flexar ese lente de contacto y nos llevamos sorpresas. A mí me gustaría que de verdad cuando cambiáramos el lente de contacto pudiéramos no solamente mirarlo en una lupa magnificadora para mirar cómo está la superficie óptica de ese lente, sino que también pudiéramos medir ese lente de contacto y vamos a encontrarnos con bastantes cilindros generados por la flexación del lente de contacto. Y en ese orden de ideas, pues hay que generar juiciosamente las visitas periódicas al profesional para que uno pueda controlar un poquito esa condición de mantenimiento de recambio, para darse cuenta si de pronto la solución no está teniendo una buena relación neumostática con la superficie del ojo del paciente, y si de pronto muchas condiciones como el ambiente, como el uso, pues pueden estar de pronto desfavoreciendo, desprotegiendo nuestra adaptación. Sí, yo creo que ahí es fundamental pues el tema de la revisión adecuada del paciente, ¿no? La observación detallada del segmento anterior, no solamente el epitelio de la córnea, sino conjuntiva vulvar, conjuntiva tarsal, porque recuerden que va a haber una interacción
digamos, mecánica de fricción en estas superficies. Y durante el día y la edad del paciente también va haciendo que un poco las características fisiológicas vayan cambiando, ¿no? Ese paciente exitoso que tenemos por 20 años, de repente en el año 21 ya no es tan exitoso con el lente que usaba y tenemos que cambiar material, tenemos que cambiar solución, tenemos que incrementar de repente la tasa de recambio. Entonces hay que tomar en cuenta de que y con el paso del tiempo, en algunos pacientes en particulares se van a comenzar a observar cambios que nos van a obligar a tener ciertas estrategias complementarias de manejo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues pueden llegar esos pacientes que de pronto durante todo el uso de lentes de contacto, pues fueron pacientes estables, fueron pacientes que inclusive pues ya teníamos los parámetros listos, solamente es hacer sobre refracciones y de pronto modificar en algo el poder del lente, pero como profesionales de pronto olvidamos que definitivamente el lente está en relación con muchas estructuras. Ahí vemos varias, ¿cierto? La relación de esa córnea periférica, de ese limbo esclerocorneal, de la conjuntiva, no solamente la vulvar, sino la tarsal. Entonces, es cuando trabajos como el de el doctor Efron para poner en escalas, ¿cierto? Las abrasiones, para poner en escalas las erosiones y para poner en escalas la reacción papilar es importante, por lo menos en esta diapositiva que tenemos a la derecha, es importante conocer y recordar cuáles son las zonas pues que debemos evaluar y cómo debemos caracterizar, ¿cierto? Nuestra conjuntiva tarsal superior en relación con la alergia, ¿no? Acordémonos que entonces las partes nasales serían, digamos que los números 4, ¿cierto? Las temporales serán los números 5 y las partes centrales en este caso, ¿cierto? Estarán, digamos que la zona 1, 2 y 3, que es la que más en relación está con las pestañas o con la parte, digamos que posterior del párpado, para lograr así caracterizar las conjuntivitis. Y las conjuntivitis papilares gigantes en relación a lentes de contacto son también un pan de cada día, ¿sí? Porque no solamente son fomentadas por el material del lente de contacto, sino también son fomentadas por las soluciones de mantenimiento. Entonces, las conjuntivitis papilares gigantes en relación con el lente de contacto, pues el plan de acción, ¿cierto? Es de pronto mirar si necesitamos readaptar, ¿cierto? Ese lente de contacto por un mayor DK para que me permita, pues digamos que adquirir mucha más oxigenación que no dependa del sistema ocular, enfatizar en la limpieza de ese lente de contacto. Inclusive a veces en pacientes uno necesita no solamente invitarlos a que recambien cada año, sino que de pronto en medio de ese recambio hacer limpiezas enzimáticas de esa superficie ocular, ¿cierto? Aquí al menos varios laboratorios nos permiten recoger los lentes de contacto y hacer una limpieza profunda, una limpieza enzimática e inclusive pues una puesta de material plasmático para que el lente de contacto tenga una relación como esa relación del lente nuevo, ¿no? Importante en estos pacientes utilizar y recomendar el uso de lubricantes, el uso también de antialérgicos es importante porque en este tipo de alergias pues no solamente necesitamos controlar la inflamación, ¿cierto? Generada por las cascadas inflamatoria de la alergia, sino también controlar también la degranulación del mastocito. Entonces es importante cuando utilizamos por lo menos medicamentos o antialérgicos de uso dual, ¿cierto? Que no solamente me permiten disminuir la condición de la alergia, sino que también me permiten regular los inhibidores de histamina para que la cascada alérgica se frene. Y en estos pacientes, generalmente, que encontramos en estas condiciones son pacientes que sí son dependientes del lente de contacto, entonces hay que invitarlos a que regulemos un poquito el horario, el uso y el abuso inclusive del lente de contacto. Y encontramos pues estas erosiones también superficiales, ¿no? Que ahí vuelvo y repito, pues es importante mirar cómo está la relación de movimiento del lente de contacto y qué puede por lo menos hacer un lubricante o un horario de uso, un parpadeo inclusive adecuado de este paciente en horas, digamos que posteriores, 3, 4, 5 horas después de haberse puesto el lente de contacto inicial.
Sí, eso nos lleva, por ejemplo, al concepto claro de que los controles son importantes, que la revisión y el uso de herramientas como el biomicroscopio nos ayudan significativamente pues, a tratar, como tú decías, en función a las escalas de graduación, nos permiten a nosotros tener, digamos, la línea base del paciente, luego en el tiempo poder hacer un adecuado monitoreo y en el caso que se presente algún tipo de problema o algún tipo de complicación derivada del mal uso, sobreuso o la mala interacción, digamos, bioquímica entre el lente, solución o el producto que el paciente cambió y no te consultó, pues definitivamente no puedes hacer un seguimiento a la evolución. Y en ese escenario, cuéntanos cuán importante es la lámpara de hendidura, por ejemplo, o el biomicroscopio. Sí, pues ahorita por lo menos estamos invitando a los estudiantes, por ahí tengo un par eh, que están comprando unos adaptadores para la lámpara de hendidura. Entonces, pues como estaba un poco frenada la condición investigativa en la universidad, pues estamos invitando a nuestros estudiantes y a nuestros compañeros y colegas a fotografiar. Entonces, como al principio lo decías, pues tengo a cargo en este momento la cátedra de teleoptometría y he revisado una cantidad de adaptadores, de aditamentos, unos muy costosos, otros muy económicos para la lámpara de hendidura, y hemos logrado hacer unas tomas muy chéveres, no solamente pues de pacientes normales con una revisión biomicroscópica, sino de pacientes que llegan con neovascularizaciones, pacientes que llegan con daños importantes de la superficie ocular en relación con el maquillaje, con el aceite de ricino. Ahí por ahí una paciente que me llegó, que nos llegó, no me llegó a mí, sino que llegó con un uso artesanal de yogur con sal. Entonces estaba muy acidificada la lágrima y pues tenía un panus importante la paciente y hemos logrado fotografiar estas cosas. Entonces, no solamente invitar para que podamos fomentar el reporte de caso a través de la biomicroscopía y los adaptadores, sino que la biomicroscopía está de la mano y está al lugar para el contactólogo y el adaptador de lentes de contacto. Entonces, el que no tenga una lámpara de hendidura en su consultorio, pues no puede adaptar lentes de contacto básicamente. ¿Y qué hacemos con el dispositivo? El dispositivo pues nos sirve para evaluar varias condiciones del lente de contacto. Entonces, del dispositivo evaluamos, ya lo dijimos, el centraje, la humectabilidad y el desplazamiento. Básicamente esto lo hacemos con cortes de lámparas de la lámpara de hendidura, ¿cierto? En el centraje pues vamos a seguramente hacerlo con una iluminación directa, ¿cierto? Una iluminación difusa que me permita verificar todo el segmento anterior y cómo está el centraje pues de ese lente en relación con el ojito. La humectabilidad, pues ahí ya comienzo pues a revisar obviamente con secciones ópticas y paralelepípedos cómo inclusive puede estar ese ángulo de humectabilidad, poniéndole pues una magnitud importante también a ese lente, a ese biomicroscopio, y el desplazamiento, ¿no? Importante poner al paciente a mirar pues a las 4 posiciones de mirada y al centro, que es la posición primaria de mirada, que es la que tiene en relación pues con el centro óptico del lente y el centro visual del paciente, por decirlo de alguna manera. Y los bordes, importante pues del dispositivo, debemos comenzar a revisar los bordes. Ahora, en relación con ese adaptador, inclusive venden en varias páginas microscopios que uno puede colgar al celular, y ahí tiene una lupa magnificadora y podemos tomar entonces fotos en vivo y en directo de esos bordes con el aditamento no solamente del biomicroscopio, que lo podemos hacer pues con un buen aumento, sino que también lo podemos hacer con el celular. Y de la estructura, importante, de la estructura debemos mirar cómo está la ubicación y la extensión, ¿cierto? No solamente pues de la córnea, sino también de la conjuntiva, ¿cierto? Qué tanta profundidad inclusive pues me permite tener la relación del menisco lagrimal, ¿cierto? Con la estructura no solamente del lente de contacto, sino con
la córnea, ¿cierto? La disposición vascular, importantísimo, pues no solamente mirarla en la relación periquerática, ¿cierto? Sino también en la relación tarsal, porque a veces se nos olvida revisar efectivamente los párpados y ahí tenemos también, pues digamos que una estructura importante para evaluar en el lente de contacto y la superficie ocular como tal. Entonces recordemos que por lo menos la lágrima es un gel que está compuesto por 3 condiciones, ¿cierto? Por la capa lipídica, por la capa acuosa y por la capa mucinosa. Y esa capa lipídica pues está en relación con los párpados, entonces revisar si de pronto hay una obstrucción, si hay una hipertrofia, ¿cierto? Si hay una alteración, una disfunción de las glándulas de Meibomiu, pues voy a tener también que fomentar en ese paciente una limpieza, una compresa, ¿cierto? Un uso de compresas de agua tibia y de masajes para que pueda garantizar el adecuado uso del lente de contacto. Entonces, recordar que del dispositivo del lente de contacto, pues cuando hay desplazamientos mayores a 2 milímetros, ¿cierto? En todas las posiciones de mirada, pues yo debo buscar disminuir un poco ese movimiento para que las estructuras, ¿cierto? Circundantes no vayan a de pronto sufrir una abrasión, una erosión con ese movimiento. Y la transparencia del material, ¿cierto? Importante, el material pues debe ser un material transparente para que me permita, obviamente, una buena transmisión de la luz, ¿cierto? Una adecuada condición óptica para esa adaptación. Y yo también la puedo mirar inclusive con la dispersión escleral, ¿cierto? Hago una dispersión escleral y puedo inclusive mirar cómo está la transparencia de ese material o del dispositivo. Y de la estructura, pues que esté bien ubicado, que tenga una buena condición de extensión, de profundidad, ¿cierto? En este caso, la profundidad de la córnea, ¿cierto? Para que no vaya de pronto yo a encontrar algunas abrasiones o algunas erosiones superficiales que me impidan tener un confort con ese lente de contacto. Sí, tenemos, yo creo, sí que como tú decías, si no tengo lámpara de hendidura, pues adaptar lente de contacto es un riesgo mucho mayor porque no tengo el biomicroscopio que me permite observar en detalle el durante, el antes y el después en una adaptación de lentes de contacto, un problema que se pueda presentar. Y hoy día tenemos la gran ventaja que, como tú decías, estos adaptadores que hay para teléfonos celulares que se han vuelto muy populares, muchas veces permiten tomar fotografías excelentes. El zoom digital del teléfono más la magnificación de la lámpara hendidura pues hacen que consiga uno fotografías muy buenas y que sirvan para un adecuado reporte del caso. Incluso muchas veces son muy didácticas porque permiten explicarle al paciente qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene. Nos permite dar un adecuado, digamos, una adecuada reeducación, porque decirle, mire, esto es lo que está pasando en su superficie ocular, esto está pasando en la conjuntiva del párpado, está pasando en su tarso superior, de repente con palabras más cercanas a lo que el paciente pueda saber, pero es mucho más demostrativo que yo le demuestre al paciente tangiblemente qué es lo que pasa y eso me permite tomar y hacer los correctivos que corresponden. No, y hablábamos del cuidado de mantenimiento y en esto, como tú decías, muchas veces el paciente, y mencionabas un paciente que fue este que mencionaste al principio, aquel paciente que te dejaba las soluciones para que los limpia con saliva, ¿no? Sí. Que es una práctica no tampoco tan infrecuente. Yo te diría que es más frecuente si nos pusiéramos a evaluar en una encuesta entre los pacientes y usuarios de lentes de contacto, sobre todo los lentes gas permeable, cuántos de ellos en algún momento se han metido lente a la boca para limpiarlo. Nos daríamos con una sorpresa bastante simpática donde veríamos que hay un porcentaje significativo que alguna vez lo hizo, ¿no? Porque se le cayó, porque se lo tuvo que sacar, pero agarró y lo primero que hizo es lente a la boca, lo limpio y al ojo, ¿no? Sí. Yo le comentaba a los alumnos que, los estudiantes respecto a ese tipo de práctica, le digo, existe mucho más probabilidad de contaminación en la saliva que en la orina. Eso quiere decir que en el escenario más, digamos, más sarcástico, el paciente podría orinarse en el lente de contacto y ese lente probablemente tenga toxinas, pero contaminación bacteriana no, porque a menos que esté con infección urinaria. Le digo, en el caso particular de la saliva, pues el nivel de contaminación bacteriana es muy alto, ¿no? Además de las enzimas, etcétera, que tiene la saliva. Que humecta muy bien,
Sí, porque la saliva tiene pues mucosa, tiene una serie de elementos, pero el nivel de riesgo y de contaminación pues es muy alto, sobre todo si yo tengo un paciente que hace mal uso de los lentes, que la córnea ya tiene ligeras, digamos, abrasiones superficiales o lesiones superficiales que pueden en algún momento favorecer que algún patógeno oportunista pueda complicarle el caso al paciente, ¿no? Y en ese tipo de situaciones, pues las soluciones de cuidado y mantenimiento son las que hacen gran parte del éxito de la adaptación. Muchas veces nos concentramos solo en el lente, la adaptación, la córnea. No nos damos cuenta de que gran parte de ese éxito en, digamos, en la continuidad del uso está directamente asociado a cómo el paciente cuida sus lentes de contacto. Sí, este es un tema pues que va muy a la par porque prácticamente es la razón del mantenimiento del lente de contacto, son las soluciones de mantenimiento. Eh, el doctor Giovanni Vargas, ¿cierto? En la universidad tiene una característica con sus pacientes y es que eso no es la agüita, ¿no? Eso no es la agüita, sino es la solución de mantenimiento porque uno le debe explicar al paciente eso, que esto es, digamos, como prácticamente el aceite, como lo es para el carro, ¿no? O sea, el aceite para el carro es la solución de mantenimiento para el lente de contacto. Y efectivamente hay varias, pues digamos que modalidades de esta solución de mantenimiento. Por eso se llama multipropósito, porque hace muchos años pues necesitábamos para limpiar el lente de contacto una solución, para humectarlo necesitábamos otra, para hidratarlo necesitábamos otra y pues básicamente el paciente se llevaba sus lentes de contacto, pero se llevaba una lonchera pues de soluciones para poder utilizar en el día el lente de contacto. Y ya ahora pues vienen esos multipropósitos que no solamente sirven como detergentes, sino que son humectantes y que disminuyen obviamente la sobreproducción de patógenos o microorganismos en el lente de contacto e inclusive en la superficie ocular. Entonces encontramos muchos en el mercado, ¿cierto? Volvemos digamos que a la recomendación y es que varias casas comerciales pues han testeado sus lentes de contacto y hemos encontrado pues que algunas soluciones de mantenimiento son un poco más específicas, ¿cierto? Son un poco más inclusive limpiadoras o efectivas sobre el lente de contacto que otras. Entonces, este estudio es la escala de Dadesco que hace algunos años pues conocemos en relación al lente de contacto blando, pero lo mismo también pasa con los rígidos, porque hay veces los pacientes inclusive pacientes viejitos de lente de contacto siguen buscando la papaina, ¿cierto? Para poder limpiar enzimáticamente el lente. Y bueno, pues en ocasiones o en este momento, pues ese tipo de soluciones enzimáticas son no tan regulares, pero en algunas adaptaciones pues las fomentamos. Entonces, también la gráfica pues nos indica, hay soluciones que ya por ley farmacológica, al ser quelantes y al ser, digamos que, riesgosas para la superficie ocular, pues están, digamos que, con una tapita roja de advertencia, ¿no? Que pues estos medicamentos o soluciones se pueden utilizar para el lente de contacto, no se deben utilizar para la superficie ocular y necesitan, digamos que, neutralizarse, bien sea con el tiempo, bien sea con la limpieza, para que no vayamos a generar pues una alteración y una eventualidad con los lentes de contacto. Entonces, sí insistir pues en que la solución debe ser para lentes de contacto gas permeables, que son distintas a las soluciones de lentes de contacto blandos, y que necesitamos, digamos que de la mano de esos controles, de la mano del profesional, pues entender en qué momento utilizamos soluciones más abrasivas, ¿cierto? Que tengan otro tipo de peróxidos para que de pronto nos ayuden a retirar y a remover algunos depósitos mucoprotésicos de la superficie ocular y que, importante, pues se puedan haber neutralizado, bien sea con la misma limpieza o con el tiempo de uso de este
multipropósito, ¿no? Generalmente, pues, las soluciones son sulfactantes, o sea, lo que nos permite es lavar, ¿cierto? Hacer como un detergente la superficie del lente, pero hay otras soluciones que también nos sirven para humectar, para rehumectar, y eso también nos ayuda inclusive para mejorar la agudeza visual del paciente. Pacientes con lentes de contacto rígidos se pueden quejar inclusive en horas de la tarde o cuando llevan ya unas horas de uso con la visión opaca, ¿cierto? Y pues nosotros entendemos la visión opaca o ahumada, ¿cierto? Con un poquito de halos, es al edema corneal, y de pronto no es edema corneal porque hemos revisado en la adaptación biomicroscópica que tiene una buena relación, sino que a veces sí necesitamos de soluciones rehumectantes, ¿cierto? O inclusive sulfactantes para poder mantener la superficie del lente de contacto limpia y digamos que libre para que la transmitancia de la luz sea mucho más efectiva. Sí, y tú mencionabas, por ejemplo, el peróxido, ¿no? Que usualmente ha sido una solución de lentes blandos. Hoy día, sobre todo en esta etapa pandémica, también se ha introducido mucho más en los materiales gas permeable para desinfección, sobre todo los lentes de prueba, ¿no? Que son los que tenemos Sí. que probar y reprobar en los pacientes, porque en el caso del blando, de repente puede abrir un blister nuevo, pero en el caso de las cajas de prueba de lentes de contacto gas permeable, pues voy a tener que reusar esos lentes de contacto, y por niveles de protección y cuidado, pues se recomienda incluso, vea que en la literatura 1 o 2 minutos de remojo de los lentes gas permeable en peróxido sin neutralizar, ¿sí? Con lo cual, entendiendo que en el caso particular del material gas permeable no existe la posibilidad de que el peróxido ingrese dentro del lente de contacto, y luego hacer una limpieza surfactante común y corriente, o sea, una buena desinfección inicial y el manejo de los lentes como lo veníamos haciendo con las soluciones, como tú decías, en algunos casos multipropósito, en algunos casos con el surfactante inicialmente y digamos, el acolchonador con acondicionador, desinfectante, etcétera, que tienen el resto de las soluciones, ¿no? Así que tenemos un gran espectro, y en la gran mayoría de países de América Latina, pues hay una cierta variedad de soluciones para gas permeable que no es tan extensa de repente como en los materiales para lentes blandos, pero sin embargo siguen jugando el mismo rol importante en el cuidado y mantenimiento y en el uso de los lentes de contacto. Entonces hemos tenido una muy amena charla, Juan Camilo, el día de hoy, y vamos a ir como a resumir, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Cuéntanos un poco desde la perspectiva, digamos, de educación. Comencemos por la parte de educación. Cuando reeducamos los pacientes o cuando educamos profesionales, tenemos digamos, una responsabilidad muy importante educando futuros profesionales en todo esto que hemos mencionado, ¿no? En ese perderle el temor, porque cuando tú dices complicaciones, dice, uy, no, esto pues mejor no, porque esto me puede traer problemas, ¿no? Entonces sabemos que en cualquier tipo de procedimiento existe un cierto nivel de riesgo, los lentes de contacto no están exentos de, pero si yo me preparo, si yo estoy, digamos, en la capacidad de manejar cualquier eventualidad, pues definitivamente no es un problema mayor. Si yo tengo la capacidad de poder educar a mis pacientes de forma preventiva, riesgo, tengo una ventaja. Si yo quiero minimizar riesgos, el paciente debe usar los lentes determinada cantidad de tiempo, recambiar los lentes, utilizar adecuada limpieza, cambio de estuches, etcétera, que son recomendaciones, digamos, generales, pero desde la perspectiva de educación, pues tenemos digamos, una mayor responsabilidad. No es un gran reto, sino una responsabilidad mayor, porque nos toca, pues, hacer el camino futuro de nuestros colegas que en algún momento pues tendrán un rol importante dentro de las áreas, en este caso específicamente de la contactología. Cuéntanos a nivel de recomendaciones cómo podríamos resumir todo esto que hemos conversado el día de hoy. Sí, bueno, importante pues para concluir y para enviar el mensaje, ¿no? Los pacientes usuarios de lentes de contacto rígidos pues nos muestran unos signos y nos comentan unos síntomas. Nosotros pues como contactólogos debemos estar pendientes de esos signos y esos síntomas a través de una adecuada valoración en la exploración de la lámpara de hendidura para verificar la normalidad del lente de contacto y para también verificar la normalidad o anormalidad de la superficie.
Importante fomentar el uso y el descanso del lente de contacto, ¿sí? No por tener la mejor adaptación, pues yo debo tener una mayor relación de tiempo de uso con el lente de contacto, sino todo lo contrario, pues tengo una adecuada relación lente de contacto, superficie ocular y por ende pues debo preservar esa superficie ocular que en suma pues va a ser la que está en directa relación con el lente de contacto. Entonces el uso del mismo y el descanso de este pues pueden ser algunas pautas para que garanticen esa buena adaptación. La inmersión ambiental, importantísimo en este momento, volvemos y repetimos que estamos en una etapa en la cual hemos modificado nuestros espacios laborales, ¿cierto? Hemos modificado también pues varias condiciones logísticas y laborales, entonces exigimos un poco más este uso del lente de contacto y a veces no nos damos cuenta de pronto de ahora cuál es el entorno del paciente, ¿no? Entonces revisar esa inmersión ambiental, ¿cierto? Cómo juega un papel directamente con el uso del lente de contacto, con la producción, digamos que de la misma lubricación, ¿cierto? El parpadeo. Importante recomendarles a nuestros pacientes esa reglita que tenemos del 20-20-20, ¿cierto? Por cada 20 minutos de uso del computador, descansar 20 segundos a 20 pies de distancia y con lentes de contacto, pues de pronto invitarlos a tener esa pausa activa, quitando el lente de contacto, limpiándolo, aplicándose lubricante y volver a ponerlo de pronto en el horario del descanso. Y el mantenimiento, ¿no? Finalmente, pues teníamos que, es importante no solamente pensar en cómo estoy utilizando las soluciones multipropósito y en qué momento las utilizo, sino que también en qué momento hago el adecuado recambio de mi lente, que ojalá pues no sea mayor a 12 meses. Importante ese tema para que no vayamos a encontrar de pronto relaciones no tan cómodas como microbiotas oculares alteradas, ¿cierto? Como bordes irregulares y la misma óptica de ese lente, ¿cierto? Que se vea alterada por la fricción que nosotros tenemos al limpiar el lente de contacto todos los días y también la fricción y la flexión, la flexación que tiene ese lente de contacto dentro del ojito, ¿no? Importante el horario de uso, ojalá pues fomentar que no sea más de 10 horas, digamos que en el día. Ocasionalmente los pacientes pueden, digamos que tener más horas en el día, ¿no? 14, 16, pero que eso no sea una constante. Digamos que permitir también recordarles a los pacientes descansar el fin de semana del lente de contacto y no se nos olvide, pues importantísimo con qué los limpiamos, ¿cierto? Disminuir de pronto el uso de la llave o la saliva incluso, ¿cierto? Para que pues este lente de contacto tenga una muy buena relación con la superficie ocular y una buena condición también del material, evitando de pronto pues un envejecimiento rápido o anterior a lo que generalmente le recomendamos al paciente en el uso del mismo. Seguimos teniendo ese paciente en nuestra consulta, sobre todo aquellos pacientes que han sido adaptados exitosamente con lentes de contacto gas permeable y que van a proporcionar, pues, en el ámbito de la consulta, que es mayoritariamente de lentes de contacto blandos, un segmento más pequeño de pacientes que nos dan mucha satisfacción visual y, como tú decías, pues son aquellos pacientes que tenemos que considerar, sobre todo en el horario de uso. Si el paciente que yo tengo es un -4 de miopía o es un -20 de miopía, que no van a ser iguales, el de -20 va a depender al 100% de su visión de lentes por cantidad y calidad. El de -4 de repente, como tú decías, podrá hacer esa práctica de pausas activas, retirarse el lente, volvérselo a poner, pero yo estoy seguro que el de -20 o ametropías similares no se lo quita casi nunca. Entonces van a ser escenarios diferentes, como decíamos, de un criterio de una alta fidelización de pacientes, porque aquí el paciente exitoso hoy de gas permeable es un paciente que lo vamos a tener en la consulta por un tiempo bastante largo acompañándonos.
y que nos va a dar muchas satisfacciones. Por ahí vamos a ver algunos problemillas asociados a la adaptación que los vamos a corregir, ¿no? Pero, y como tú mencionabas, pues con todo ese antecedente y ese background, y además de eso, pues el uso correcto de los equipos que tenemos en el consultorio y además aprovechar la tecnología, digamos que hoy día en este escenario profesional, no creo que haya ningún optómetra que adapte lentes de contacto que no tenga un teléfono celular en su consulta, que va a poder utilizar la tecnología para poder registrar lo que está viendo, comentarlo, compartir la idea y la idea también de este programa es que tengamos una ventana abierta de compartir experiencias, digamos, interesantes siempre y que nos permitan pues llegar al resto de nuestros colegas. Así que nada, te invito en estos minutos finales para tus palabras de despedida. No, pues a todos darles un agradecimiento pues por estos minutos que les hemos robado de sus días para poder charlar de este tema tan importante como es el uso de lentes de contacto rígidos y invitarlos a que adaptemos más pacientes con lentes de contacto rígidos. El lente de contacto rígido es un lente mucho más seguro, con respecto de pronto a las complicaciones que uno ve día a día con los lentes de contacto blandos. Es un lente de contacto que nos permite pues una calidad de visión mucho más, digamos, competitiva que el lente de contacto blando. Y nada, pues yo siempre agradecido con este espacio que Yacle y que Franja nos permite tener, doctor Carrillo, y mandarles un abrazo en esta pandemia, un abrazo virtual para todos. Deseando que podamos volver a retomar muchas de las actividades que normalmente y habitualmente hacíamos para que vayamos reactivando pues esa necesidad de colegaje y esa necesidad de estar cerca de nuestras familias y de nuestros amigos. Un cordial saludo para todos desde Bogotá y les deseo los mejores éxitos para esta semana que está en la mitad de semana. Sí, recordarles que esta semana, el fin de semana, el día sábado 26, tenemos el evento global de Yacle. Los miembros de Yacle que no se hayan inscrito, pues pueden todavía hacerlo a través de la plataforma de Yacle Top. La plataforma de Yacle Top es la plataforma de aprendizaje virtual que tenemos actualmente, gracias a iniciativas que hemos pretendido realizar para estar más en contacto. Pues esta iniciativa se llama Enseña, Aprende y Conecta, que nos permite pues estar mucho más cerca. Entonces, los que no logren inscribirse, pues va a estar disponible a través de Facebook, la plataforma de Facebook. El evento comienza para nosotros, digamos, en el caso particular de Colombia, Perú, Ecuador, Ciudad de México en este momento, comienza a las 6 de la mañana, es mediodía en Reino Unido, así que tenemos la desventaja de levantarnos temprano, pero es el día sábado, así que los que estén interesados igual va a haber la posibilidad de verlo diferido, pero yo creo que va a ser una buena oportunidad de compartir pues nuevas cosas, tecnologías de educación, y hay un foro importante de la industria respecto a las perspectivas de mercado de contactología. Así que nada, los invitamos a que nos acompañen el día sábado 26 y nos vemos, los escuchamos y vemos la próxima semana en otro programa de Yacle. Muchas gracias. Juan Camilo, muchas gracias. No, con mucho gusto.